Aquí no eres nadie, mucama. Le gritaba su suegra frente a los invitados. Su esposo nunca la defendía, y ella aguantaba en silencio. Y cuando él murió, el testamento reveló algo impensable. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El reloj marcaba la 1:40 de la tarde. En el comedor principal de la mansión Ruiz de Velasco, los cubiertos de plata estaban alineados con precisión quirúrgica sobre un mantel bordado a mano. La vajilla de porcelana francesa esperaba, brillante y estática, como si fuera parte de una exposición. Luciana Toledo, con el delantal bien ajustado a la cintura, se inclinaba sobre la mesa colocando las servilletas dobladas. El cabello recogido, la mirada baja, los movimientos suaves. Cada gesto era medido, casi ensayado, como si al mínimo error todo pudiera venirse abajo. Desde la cabecera, sentada en su trono de cuero tapizado, Dora Velasco la observaba con ojos afilados. Llevaba un vestido azul marino, joyas discretas pero costosas, y el gesto endurecido por años de desprecio acumulado. Apoyó el tenedor sobre la mesa con un pequeño golpe seco, como quien marca territorio sin necesidad de levantar la voz. Aquí no mandas tú, mucama, dijo con tono firme, sin levantar mucho la voz, pero asegurándose de que cada palabra se clavara en la piel de Luciana. No te confundas solo porque lleva su apellido. Luciana se quedó congelada por un instante. Sus manos, que sostenían la última copa de cristal, temblaron apenas, pero no tanto como para que alguien pudiera acusarla de romper algo. No respondió. Solo bajó la mirada y siguió su tarea. En la cabecera opuesta, Gabriel Ruiz de Velasco, el esposo, el hijo, el heredero, hojeaba el periódico con fingida concentración. No levantó la vista. No dijo una palabra. Su silencio era ya parte del mobiliario de esa casa. Unas horas antes, Luciana había pasado toda la mañana en la cocina revisando los últimos detalles del almuerzo familiar. El personal de servicio cumplía con otras tareas, porque así lo había decidido Dora. Luciana se encarga, decía con naturalidad. Después de todo, no está haciendo nada más útil. La cocinera miraba a Luciana con lástima, pero no intervenía. Nadie lo hacía. Nadie quería enemistarse con la señora de la casa. Ni aunque esa señora fuera la suegra de quien debía ser, por derecho, la señora del hogar. Luciana no se quejaba. Ya no. Aprendió, desde su llegada, que alzar la voz no servía de nada. Que sus reclamos se perdían entre los cortinajes y los portazos. Lo intentó, al principio. Preguntó con suavidad si podía participar en las decisiones del menú. Si podía elegir cómo organizar su propio armario. Si podía invitar a su hermana a tomar café en el jardín. Pero siempre obtenía la misma respuesta envuelta en sonrisa cínica: tú aquí no decides nada. Con el tiempo, había aprendido a obedecer sin pedir permiso. No por cobardía, sino por agotamiento. Porque en esa casa, la guerra era diaria. Y muchas veces, el mejor escudo era el silencio. Dora jamás perdonó a Luciana por existir. Desde el primer día la miró como un error. Como una mancha sobre el linaje. Te casaste por interés, le repetía en cada oportunidad. No tienes clase, ni apellido, ni voz. Y aunque Gabriel había prometido defenderla, con el tiempo se fue apagando. Primero justificaba. Luego evitaba. Después se escondía detrás de frases que Luciana podía recitar de memoria: no la provoques, ya cambiará, ten paciencia. Aquel domingo, la familia estaba reunida como cada mes. 2 cuñados, una cuñada con aires de superioridad, un sobrino que no saludaba si no le hablaban primero. Todos bien vestidos. Todos esperando ser servidos. Luciana iba y venía desde la cocina, sirviendo las entradas, ofreciendo bebidas, retirando platos, todo con una eficacia que bordeaba la invisibilidad. Dora la seguía con la mirada, como un halcón midiendo el vuelo de su presa. Cada movimiento era juzgado. Cada paso era una excusa para lanzarle una crítica: endereza la espalda. No arrastres los pies.
Esa copa está mal colocada, ¿así te enseñaron en tu barrio? Gabriel permanecía en su lugar. De vez en cuando le sonreía a Luciana cuando nadie lo veía. Pero nunca decía nada. Nunca. Y eso dolía más que cualquier grito. Mientras servía el plato principal, Luciana recordó algo. Una imagen que regresaba sin ser llamada. Años atrás, cuando trabajaba en una pequeña librería del centro, Gabriel entró por casualidad buscando un libro técnico. Ella lo atendió con amabilidad. Él regresó 2 días después. Y luego otra vez. Y otra. Hasta que la invitó a tomar un café. Gabriel era distinto entonces. Tierno, curioso, atento. Le hablaba de arquitectura, de historia, de viajes. Ella escuchaba, se reía, lo desarmaba con su sencillez. Se enamoraron sin prisas. Cuando él la presentó a su familia, Luciana pensó que con el tiempo podrían aceptarla. Que con su educación, su dedicación, su amor, bastaría. Pero en esa casa no bastaba con amar. Había que resistir. Ni para servir sirves. Gritó Dora de pronto, rompiendo el murmullo de la cena. Luciana giró de inmediato. La señora había dejado caer al suelo un plato con la excusa de que estaba mal equilibrado. El golpe contra el mármol resonó como una bofetada. Todos miraron hacia Luciana. Nadie se levantó. Ella se agachó con rapidez, en automático. Ya no pensaba. Ya no se defendía. Solo obedecía. Pero esta vez, mientras tomaba los pedazos de porcelana, algo interrumpió su movimiento. Gabriel le puso la mano sobre la suya. La detuvo. Ella alzó la vista. Lo miró. Por un instante, creyó que por fin iba a decir algo. Que esta vez, después de tantos años, levantaría la voz. ¿La defendería? Pero él no dijo nada. Solo la miró con los ojos húmedos, como si también pidiera perdón. Luciana lo sostuvo con la mirada. No lloró. No hizo un escándalo. Pero sus ojos hablaban por ella. En ese silencio, cargado de años de omisiones, de palabras no dichas, de gestos tibios, Luciana entendió algo con una claridad que dolía. Gabriel no era malo. Solo era débil. Y a veces, la debilidad ajena puede hacerte tanto daño como el odio más frontal. Se levantó con los restos del plato en las manos. Caminó hasta la cocina, los tiró con cuidado en la basura, se lavó las manos lentamente y se quedó allí, de pie, sin moverse. Los murmullos de la cena seguían al fondo. Las risas hipócritas. El tintinear de las copas. Luciana se miró en el pequeño espejo sobre el fregadero. El delantal seguía impecable. Su rostro, sereno. Pero por dentro, algo había empezado a resquebrajarse. Y aunque nadie lo notó todavía, ese fue el primer día en que comenzó a dejar de obedecer. Luciana se despertó sin saber por qué. Eran las 3:12 de la madrugada, y el silencio de la mansión era tan denso que dolía. La lámpara de la esquina lanzaba una luz tenue sobre el tapiz beige, y el único sonido era el de la respiración pausada de Gabriel, acostado a su lado, con la espalda vuelta hacia ella. Estaba empapada en sudor frío. La ansiedad le apretaba el pecho como una mano invisible. Se sentó con cuidado en la orilla de la cama, intentando no despertarlo, y se llevó ambas manos al rostro. Respiró hondo. 1, 2, 3 veces. Desde hacía meses, quizás años, esas noches se repetían. No eran pesadillas. No eran gritos. Eran despertares abruptos, como si el cuerpo supiera que algo no estaba bien, aunque nadie lo dijera en voz alta. Miró al hombre que dormía a su lado y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió hacer una pregunta que hasta entonces había evitado. ¿Realmente me ama, o solo me trajo aquí para sentirse valiente? La pregunta le dolió. Porque la respuesta no era clara. Y porque, en el fondo, ya intuía que la verdad no sería fácil de digerir. Luciana se levantó despacio. Caminó por el pasillo con pasos descalzos, bajó las escaleras y encendió la luz tenue de la cocina. Puso agua a hervir para prepararse un té.
Mientras esperaba, se recargó en la barra de mármol y dejó que los recuerdos comenzaran a llegar. Recordó las veces que Dora la humilló delante de invitados. Las carcajadas falsas de las amigas de la suegra cuando hacían comentarios sobre su ropa sencilla, su forma de hablar, su falta de clase. ¿Y tú qué hacías antes de casarte, Luciana? Preguntaban con sorna. ¿También servías mesas? Recordó cómo Dora le negó el acceso al dinero de la casa. Si necesitaba algo, tenía que pedírselo a Gabriel. Y él, aunque jamás le negaba nada, siempre le preguntaba para qué. No es por controlarte, decía con ternura. Es que si mi mamá se entera, arma un escándalo. Recordó cómo no tenía voz sobre la decoración del hogar. Las cortinas, los cuadros, los muebles. Todo era elegido por Dora, incluso después del matrimonio. Y si ella osaba sugerir algo distinto, la respuesta era inmediata. Tú no naciste aquí, Luciana. Este estilo no es para cualquiera. También recordaba la prohibición implícita de recibir visitas. Su hermana, Marina, había venido solo una vez, y después del primer saludo, Dora la trató como si fuera una vendedora ambulante. Marina nunca volvió. Luciana dejó de invitarla. Todo eso había sucedido en silencio. Gabriel lo sabía. Siempre lo supo. Pero su respuesta era invariable. Mi mamá es así. No le hagas caso. Ya cambiará. Pero nunca cambió. Solo se volvió más cruel. Más directa. Más hiriente. Y Gabriel, más ausente. Se refugiaba en su trabajo, en su despacho, en sus libros. Cada vez más del otro lado de la puerta. Cada vez más lejos de la promesa que una vez le hizo. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Y entonces, como si los recuerdos fueran una película en blanco y negro, llegó ese día. El aniversario. Luciana se lo había guardado con ilusión. Sabía que Gabriel no era de celebraciones, pero quería tener un gesto con él. Ahorró durante semanas una pequeña cantidad de dinero que su madre le había regalado en secreto. Compró flores, su postre favorito, velas para la cena. Cocinó todo con esmero. Se arregló el cabello, se puso el vestido que él más admiraba. Todo estaba dispuesto en el comedor pequeño, el que nadie usaba. Pero Dora llegó antes que él. Cuando vio la mesa puesta, las flores, el mantel distinto, estalló de furia. ¿Qué es esto?, espetó con los ojos desorbitados. ¿Una fondita de barrio? Aquí no se celebran tonterías de pobres. Luciana intentó explicarle, con voz temblorosa, que era solo una cena especial. Que no había hecho nada malo. Pero Dora fue más rápida. Con un solo movimiento, barrió la mesa con el antebrazo y tiró todo al piso. El florero se hizo trizas. El postre quedó desparramado sobre la alfombra. Las velas apagadas antes de arder. Y en ese preciso momento, Gabriel entró por la puerta. Vio la escena. A su madre, aún furiosa. A Luciana, de rodillas, recogiendo los pedazos. Y lo que hizo fue lo que más dolió. Se acercó a Dora, y le pidió disculpas. No sabía que Luciana había preparado esto. Fue sorpresa para mí también, dijo, nervioso. Mamá, no era para molestarte. Luciana se quedó inmóvil. Ni siquiera lloró. Solo sintió como, en lo más profundo, algo se rompía que ya no tenía forma de volver a unirse. Ahora, de pie en la cocina, con el té caliente entre las manos, lo comprendía todo. No se había quedado por debilidad. No por dependencia. Se había quedado por amor. Porque creyó en la promesa que él le hizo el día que se casaron, cuando le dijo al oído: no permitiré que nadie te falte al respeto. Pero esa promesa nunca se cumplió. Y lo peor es que él tampoco parecía recordar que alguna vez la dijo. ¿Afuera llovía? Las gotas golpeaban los cristales como si quisieran entrar. Dora, desde el piso de arriba, daba órdenes a una empleada con la voz estridente de siempre. Gabriel, seguramente, seguía en su despacho,
sumergido en sus planos, sus esquemas, sus libros, tan ausente como siempre. Luciana se sentó sola en la cocina. Tomó el té con las dos manos, como si el calor pudiera sostenerla. Y por un momento, imaginó qué pasaría si se fuera. Si hiciera su maleta, tomara un taxi y regresara a casa de su madre. Si se quitara el delantal, la etiqueta, el apellido. ¿Alguien la detendría? ¿Alguien la buscaría? Pero no se movió. Aún no. Porque aunque nadie había defendido su lugar, ella no había renunciado a sí misma. Y mientras existiera una chispa de lo que un día creyó que era amor, Luciana no se iría. Pero tampoco se quedaría igual. El sonido del teléfono rompió la calma de la tarde como una campanada trágica. Luciana acababa de apagar la estufa. Aún tenía puesto el mandil, las mangas de la blusa remangadas y las manos tibias del vapor del arroz recién cocido. Iba a quitarse el delantal cuando escuchó el timbre insistente. Algo dentro de su pecho le advirtió que esa llamada no sería como las demás. ¿La señora Luciana Toledo? Preguntó una voz formal, cortante. Sí, soy yo, respondió, tratando de no sonar nerviosa. Llamamos del Hospital General. Su esposo, el ingeniero Gabriel Ruiz de Velasco, ha sufrido un accidente automovilístico. Está en urgencias. Necesitamos que se presente lo antes posible. Luciana no supo si colgó o si el teléfono simplemente cayó de su mano. El corazón se le aceleró como si no cupiera en el pecho. Tomó el bolso, apenas logró calzarse unos zapatos de casa, y salió sin siquiera cerrar bien la puerta. No se cambió. No pensó. Solo corrió, como si pudiera llegar a tiempo para detener lo inevitable. El trayecto al hospital fue una sucesión de imágenes borrosas, la ciudad pasando deprisa, el taxista haciendo preguntas que ella no escuchaba, su respiración desordenada. Cuando llegó a la entrada principal, la estaba esperando un enfermero que, al verla, asintió y la guió hasta urgencias. ¿Es usted la esposa del señor Ruiz de Velasco? Sí, soy yo. Por favor, espérenos aquí. El equipo médico está trabajando en él. Luciana se quedó de pie, sin saber si debía sentarse o gritar. No podía llorar, no todavía. Una parte de ella se negaba a aceptar la gravedad implícita en el tono del enfermero. Pasaron apenas 5 minutos cuando una figura conocida apareció por la puerta, Dora Velasco, impecable como siempre, incluso para la tragedia. Su abrigo de lana, los aretes de perla, el moño perfectamente sujeto. Y el gesto altivo, intacto. ¿Dónde está mi hijo? Soltó con voz cortante, avanzando hacia la recepción. Luciana intentó acercarse para explicarle, pero Dora la empujó con fuerza, como quien aparta a una extraña. Aparta, tú. Necesito hablar con el médico. Una doctora salió por la puerta del área restringida. Dora se lanzó hacia ella como un relámpago. Soy la madre de Gabriel Ruiz de Velasco. Exijo que me informen del estado de mi hijo. La doctora la miró con calma, sin alterar su tono, respondió. Lo siento, señora. La persona registrada como contacto principal es su esposa, Luciana Toledo. Solo a ella se le puede entregar información. El rostro de Dora se contrajo con una mezcla de incredulidad, rabia y humillación. Por un instante pareció que iba a protestar, pero se contuvo. Su dignidad fingida no le permitía hacer una escena. Al menos, no todavía. Luciana dio un paso adelante. El suelo se sentía blando bajo sus pies. La cabeza le zumbaba. ¿Puedo verlo? Todavía no. Estamos estabilizándolo. Apenas tengamos novedades, le avisaremos. Las horas que siguieron fueron las más largas de su vida. Dora paseaba de un lado a otro, murmurando cosas por el celular, organizando algo, no se sabía qué, con tono imperativo. Luciana se sentó sola en la sala de espera. El teléfono vibraba en su bolso, pero no lo atendía. Tenía la mirada fija en el suelo, las manos frías y el corazón helado. A las 11:43 de la noche, un médico de rostro sombrío se acercó. No necesitó decir mucho. Lo sentimos, señora Toledo. Su esposo no resistió. El silencio fue absoluto. Dora se llevó las manos a la cara.
No por dolor real, no al menos del tipo profundo, sino por la desesperación de haber perdido el control. Luciana, en cambio, no gritó. No cayó. Solo cerró los ojos. Y por dentro, algo se rompió para siempre. La casa estaba en penumbras. Las luces encendidas parecían ajenas. El aire era denso, casi sólido. Todos caminaban como si pisaran cristales. Dora no permitía que nadie llorara en voz alta. Aquí no somos gente escandalosa, dijo mientras revisaba el catálogo de ataúdes con el mismo tono con el que solía elegir centros de mesa. Luciana no opinó. No preguntó. No le permitieron decidir nada. El funeral fue organizado sin consultarle. La hora, el lugar, los arreglos florales. A ella le dejaron un lugar en la banca lateral, cerca de una columna, casi fuera del campo visual de los asistentes. Durante la ceremonia, las miradas fueron dagas. Algunas de lástima, otras de juicio. Pobrecita, ¿y ahora qué va a hacer sin él? ¿La dejarán quedarse en la casa? Con esa suegra, seguro la echan en cuanto terminen de repartir las cosas. Luciana no respondía. No miraba. No lloraba como esperaban. Tenía los ojos secos, pero el corazón abierto de par en par. Estaba de luto, sí. Pero también estaba en paz con algo que ni ella misma entendía del todo. Gabriel se había ido. Y con él, se había ido el único puente entre ella y la obediencia. No quedaban excusas. Ni palabras dulces. Ni promesas. Por primera vez desde que cruzó aquella puerta como esposa, Luciana sentía que podía decidir algo por sí misma. 5 días después, el abogado de la familia los convocó para una reunión privada. La cita era en una oficina elegante del centro, con paredes tapizadas y olor a cuero viejo. Dora llegó acompañada de su hijo mayor, Sergio, y su hija, Beatriz. Entraron con aires de superioridad, ya hablando de cómo debían reorganizar la administración familiar. Luciana llegó sola. Vestía de negro, con un suéter cerrado y el cabello recogido. Su rostro, aunque sereno, no ocultaba el desgaste emocional de los últimos días. Se sentó al lado opuesto, en silencio. El abogado, un hombre mayor con gafas gruesas, carraspeó antes de comenzar. El testamento del señor Gabriel Ruiz de Velasco fue redactado hace 3 años. Está legalmente firmado, notariado y registrado ante la autoridad correspondiente. Procederé a leerlo íntegramente. Dora sonrió con la seguridad de quien está por recibir lo que considera suyo. Cruzó las piernas, se acomodó en la silla y esperó, altiva. El abogado comenzó. Yo, Gabriel Ruiz de Velasco, en pleno uso de mis facultades, declaro que mi única y total heredera será mi esposa, Luciana Toledo. A ella dejo la totalidad de mis bienes, cuentas, propiedades, acciones y derechos, como reconocimiento a su amor, su paciencia y su dignidad inquebrantable. No se contempla participación alguna para terceros. El documento es claro. No hay cláusulas secundarias. Todo, absolutamente todo, le pertenece a la señora Toledo. Silencio. Un silencio que dolió más que un grito. Dora se quedó sin aire. Sergio y Beatriz parpadearon varias veces como si no hubieran comprendido. El abogado no se detuvo. Continuó leyendo párrafos que confirmaban lo mismo, Luciana era la única heredera. Sin condiciones. Sin repartos. Sin letra pequeña. Cuando el documento terminó, Luciana se levantó. No miró a nadie. No dijo nada. Tomó su bolso con lentitud. Caminó hacia la puerta. Y justo antes de salir, se detuvo. No para hablar. Solo para mirar el lugar que alguna vez soñó ocupar con dignidad. Y salió. Por primera vez, la última palabra era suya. Y no necesitaba decirla. Porque esta vez, el silencio hablaba por ella. La mañana después de la lectura del testamento, la mansión Ruiz de Velasco amaneció envuelta en un silencio distinto. Ya no era el silencio de la humillación que solía imponer Dora con su presencia autoritaria, ni el silencio incómodo de Luciana al intentar pasar desapercibida. Era otro. Un silencio nuevo, cargado de algo que apenas comenzaba a revelarse, cambio. Luciana despertó temprano. Se vistió con calma, sin prisa.
No sintió la urgencia de bajar corriendo a preparar el desayuno o de coordinar a los empleados. Tampoco hubo golpes en la puerta ni instrucciones gritadas desde el piso de abajo. Por primera vez desde que vivía en esa casa, no había nadie diciéndole lo que debía hacer. Bajó por la escalera principal con los pasos suaves, pero seguros. El mármol blanco reflejaba la luz matinal que se colaba por los ventanales del vestíbulo. Caminó hasta el comedor sin pensar. Se detuvo en la entrada y observó la larga mesa de madera donde tantas veces sirvió platos sin ser invitada a sentarse. Dora ya estaba ahí, como si nada hubiera pasado. Vestía su habitual ropa elegante de tonos oscuros y leía el periódico como si no estuviera viviendo en casa ajena. Al verla entrar, la miró de reojo, con la misma soberbia de siempre. «Espero que no pienses que este papelito cambia algo», dijo con voz seca. «Esta casa no es tuya. Es de mi hijo. Y mi hijo era Ruiz de Velasco. Tú solo fuiste un accidente con anillo». Luciana no respondió. Ya no era necesario. No por cobardía, sino porque cuando el poder cambia de manos, las palabras pierden fuerza en quien ya no lo tiene. Se acercó a la mesa y sirvió su propio café, sin pedir permiso, sin mirar a nadie. Dora, en un acto casi instintivo, golpeó la cuchara contra la taza con fuerza. «Ya llamé a mis abogados. Esto no va a quedar así. Hay formas de impugnar esa farsa». Luciana la miró. Por primera vez en años, la miró con una serenidad que descolocaba. «Estás en todo tu derecho de intentar lo que consideres necesario», dijo con calma. «Pero el testamento está en regla. Legalmente, esta casa, las cuentas, las propiedades, todo es mío. Y tú lo sabes». Dora no respondió. Tragó saliva con dificultad y volvió al periódico. Durante los días siguientes, Luciana no celebró ni alardeó. No cambió el mobiliario de inmediato. No ordenó pintar paredes ni reacomodar cuadros. Lo primero que hizo fue caminar. Caminó por la casa como quien recorre un territorio liberado. Recorrió los pasillos por donde alguna vez se movía de puntillas, los salones donde no tenía permitido opinar, las habitaciones donde le prohibieron entrar. Pasó los dedos por los marcos de las puertas, por los muebles heredados, por los ventanales altos que nunca había abierto. Cada rincón tenía una memoria, un eco, una herida. Y en cada uno de esos espacios, algo dentro de ella se acomodaba. Reconocer ese lugar como suyo no era un acto de poder. Era un acto de justicia. Al tercer día, reunió al personal doméstico en la sala principal. Se sentó frente a ellos, sin alzar la voz. La mayoría la conocía desde hacía años, pero nunca la habían visto así, tranquila, erguida, con mirada firme. «A partir de ahora, todo cambia», dijo. «Ya no soy la señora que sirve la mesa. Soy la dueña de esta casa. Y voy a administrarla como corresponde». Algunos se miraron entre sí, sorprendidos. Otros bajaron la vista. Algunos habían sido cómplices silenciosos del maltrato que recibió. Le obedecían, sí, pero también la veían con condescendencia. Ahora, sabían que ya no era la esposa tolerada, era la mujer con el poder en las manos. Luciana no despidió a nadie ese día. Pero sí anunció que habría cambios. Reestructuró las tareas, modificó horarios, exigió respeto. Contrató a una nueva administradora para la contabilidad interna y, en un gesto simbólico, ordenó quitar el retrato de bodas de Dora y su difunto esposo del vestíbulo. En su lugar, puso una pintura abstracta que representaba libertad. No dijo nada al respecto. Simplemente lo hizo. Dora, atrapada por su propio orgullo, se negó a irse. Dormía en su habitación de siempre, aunque ya nadie la atendía como antes. Las órdenes que daba no se cumplían. El personal ahora seguía las indicaciones de Luciana. Y eso, aunque no lo dijera, la descomponía por dentro. «Esto no se va a quedar así», decía en voz baja cuando pasaba por los pasillos. «Esta mujer se está aprovechando de que Gabriel ya no está». Pero Luciana no respondía. Ya no necesitaba defenderse. Cada movimiento que hacía era una afirmación silenciosa de que su tiempo había llegado. No para destruir, sino para reconstruirse. Un día, mientras paseaba por el jardín trasero, ese donde nunca le permitieron entrar porque era para la familia, Luciana se detuvo frente a un rosal antiguo.
Recordaba haberlo regado en secreto una vez, cuando nadie la veía. Ahora lo tocaba libremente, sin miedo. En la noche, cenó sola en el comedor. Dora no bajó. El ambiente era distinto. El aire se sentía más ligero, el espacio más amplio. Había cambiado las cortinas. Había abierto las ventanas. Había decidido que en esa casa ya no habría más rincones oscuros. Días después, mientras tomaban el té en el porche, Dora volvió a intentarlo. ¿De verdad piensas que esto se trata de libertad?, dijo con tono sarcástico. Te quedaste con todo, ¿y ahora qué? ¿Te vas a disfrazar de señora de sociedad? Tú no naciste para esto. Nunca vas a ser una de nosotras. Luciana dejó la taza sobre el plato con suavidad. No fue el dinero lo que gané, Dora. Fue mi libertad. Y eso, no lo puedes impugnar en ningún tribunal. Dora frunció los labios, pero no replicó. Esa vez, lo entendió. El capítulo cerró un ciclo la mañana en que Luciana, sin decirle a nadie, se sentó a desayunar en el comedor principal. En la misma silla desde donde tantas veces recibió insultos disfrazados de correcciones. En la misma mesa donde sirvió comida que no probó. En ese mismo espacio, ahora tomaba el desayuno en paz. La luz del sol entraba por los ventanales y pintaba las paredes de un tono cálido. El café humeaba. El pan estaba caliente. La fruta cortada con esmero. No había voces que ordenaran. No había ojos que juzgaran. Solo ella. Dueña de su historia. Dueña de su casa. Dueña de sí misma. Y por primera vez, en ese lugar donde antes no podía opinar ni respirar con libertad. Nadie le decía qué hacer. Habían pasado varios meses desde la lectura del testamento, y la mansión Ruiz de Velasco, ahora en manos de Luciana, ya no era la misma. El aire era distinto. Se respiraba sin miedo. Las paredes, una vez mudas testigos del desprecio y la sumisión, parecían haber soltado un suspiro de alivio. Los cuadros habían sido reemplazados. Las alfombras sacudidas. Pero más que una renovación estética, lo que realmente se había transformado era la energía que habitaba ese lugar. Luciana, sin embargo, sabía que su historia no podía quedarse encerrada entre esas paredes. No bastaba con haber recuperado su voz. No bastaba con haber sobrevivido. Quería devolver lo que la vida, a su manera, le había devuelto a ella, libertad. Una tarde, mientras revisaba documentos en el despacho que ahora le pertenecía, encontró una libreta vieja que había usado en sus primeros meses de casada. Estaba llena de anotaciones pequeñas, recetas, horarios, apuntes de compras. En una de las páginas, casi al final, había una frase subrayada con tinta azul: algún día quiero ayudar a otras mujeres como yo. Luciana se quedó inmóvil. Ese algún día ya había llegado. Tomó el teléfono y llamó a quien jamás pensó que volvería a marcar, Cecilia Rocha, su amiga de infancia. Psicóloga comunitaria, activista silenciosa, la única que le creyó sin pedir explicaciones cuando, años atrás, Luciana le confesó lo que vivía bajo ese techo de mármol. ¿Luciana?, respondió Cecilia al otro lado. No puedo creerlo, ¿eres tú? Sí. Y necesito que hablemos. Esa misma semana se reunieron en el café donde solían encontrarse de adolescentes. La charla fue larga, intensa, llena de pausas, de emociones contenidas, de palabras que ya no dolían, pero que aún ardían. Quiero abrir una fundación, dijo Luciana con decisión. No por imagen. No por reconocimiento. Sino porque no puedo quedarme de brazos cruzados sabiendo que hay mujeres atrapadas como yo estuve. Y ahora, tengo con qué ayudar. Cecilia no necesitó pensarlo dos veces. Aceptó de inmediato. El proyecto tomó forma bajo un nombre tan simbólico como poderoso: Fundación Renacer. Luciana donó una parte importante de su herencia y puso a disposición la antigua casa de huéspedes, un pequeño edificio al fondo del terreno, que había estado cerrado por años. Mandó remodelarlo por completo. Techos nuevos, paredes coloridas, salas amplias con ventanas grandes que dejaban entrar la luz. Quería que las mujeres que llegaran ahí sintieran, desde el primer instante, que estaban en un lugar distinto. Un lugar seguro. Los primeros talleres fueron modestos,
grupos de 5 o 6 mujeres, reuniones quincenales, acompañamiento psicológico básico. Pero el boca a boca hizo su trabajo. En pocos meses, la casa se llenó. Llegaban mujeres de todas partes, unas golpeadas por palabras, otras por silencios, otras por puños. Todas con historias distintas, pero con la misma herida, haber sido reducidas, anuladas, ignoradas por amor mal entendido. Luciana no quería ser protagonista. Nunca lo buscó. Pero su historia comenzó a circular. Primero como rumor, luego como ejemplo. Un periodista local escribió un artículo titulado La esposa que heredó su libertad. Y desde ahí, todo cambió. La llamaron de universidades, de colectivos feministas, de foros sobre derechos de la mujer. Al principio dudó. No se veía hablando frente a cientos de personas. Pero Cecilia la animó. Tu historia no es solo tuya, Luciana. Es también de las que aún no pueden contar la suya. Así, sin discursos ensayados ni poses aprendidas, Luciana comenzó a hablar. Contó su historia con serenidad. Sin dramatismo. Sin venganza. Hablaba como quien ha sanado. Como quien no busca castigar, sino evitar que otras sufran lo mismo. Mientras tanto, Dora, al verse desplazada de la vida que creía eterna, comenzó a perder los estribos. Intentó recuperar visibilidad a través de los medios. Consiguió que un programa matutino la entrevistara. Sentada en un set de televisión, maquillada y vestida con sobriedad falsa, dijo frente a cámaras. Luciana no es quien aparenta. Se aprovechó del dolor. Manipuló a mi hijo. Esa herencia, esa casa, todo fue producto de su influencia. Una oportunista elegante. Pero el público ya no era el mismo. En las redes sociales, cientos de mujeres comenzaron a compartir mensajes en apoyo a Luciana. Algunas, incluso, enviaron testimonios al canal, ex empleadas del hogar, asistentes personales, jardineros. Todas confirmaban lo que Luciana nunca gritó, que fue humillada, menospreciada, silenciada durante años por Dora Velasco. El canal se vio obligado a retirar la entrevista. Dora quedó expuesta. Algunos familiares que antes le hablaban con frecuencia, dejaron de responderle las llamadas. Y poco a poco, su mundo se fue achicando. Luciana no respondió públicamente. No desmintió. No aclaró. Solo continuó con su trabajo. Una tarde, la fundación organizó su primer gran encuentro abierto al público. Asistieron más de 200 mujeres. Se dieron talleres, charlas, actividades artísticas. Luciana caminaba entre las asistentes sin anunciarse, solo observando. Agradecía en silencio la vida que ahora tenía. No por riqueza, sino porque podía respirar y ayudar a otras a respirar también. Al final del evento, subió al pequeño estrado improvisado en el jardín principal. Tomó el micrófono con suavidad. El murmullo se apagó al instante. Cuando era joven, creía que el amor podía con todo, comenzó. Luego entendí que el amor también puede doler, cuando no se respeta. Cuando se usa como excusa para callarte. Para hacerte pequeña. Para mantenerte en una esquina. Respiró hondo. Yo no grité. No golpeé puertas. No respondí insultos. Solo esperé mi momento. Y cuando llegó, no lo usé para vengarme. Lo usé para liberarme. Y hoy, estoy aquí, para que ustedes sepan que también pueden hacerlo. El silencio fue profundo. Algunas mujeres lloraban. Otras apretaban las manos. Otras solo asentían. Luciana dio un paso adelante. Aquí nadie les va a decir que exageran. Aquí nadie va a callarlas. Aquí se comienza de nuevo. El aplauso fue cálido. No atronador, pero sincero. Ella bajó del escenario sin mirar al cielo, sin posar para fotos. Se sentó en una banca y observó a las mujeres charlando, riendo, compartiendo historias. Esa era su mayor victoria. No necesitaba más. El cielo estaba encapotado aquella mañana, como si presintiera que algo estaba a punto de cambiar para siempre. En la mansión Ruiz de Velasco, ahora administrada bajo otro nombre y con otras reglas, el ambiente no era de tensión, sino de expectativa contenida. El personal caminaba con pasos prudentes, sin levantar la voz,
conscientes de que ese día pondría fin a una historia que había durado más de lo que muchos recordaban. Dora Velasco había recibido la orden judicial 3 días antes. La notificación era clara, sellada y firmada, debía abandonar la casa en un plazo máximo de 10 días. No había espacio para interpretaciones. No había vacíos legales ni cláusulas ocultas. El testamento de Gabriel Ruiz de Velasco, ratificado por el juez con pleno respaldo, era irrefutable. Luciana Toledo era la única dueña de la propiedad y de todos los bienes en ella contenidos. A pesar de las pruebas, Dora había pasado semanas alimentando una ilusión, la de que todo se revertiría. Había llamado a abogados, a notarios, a primos lejanos con conexiones políticas. Había dado entrevistas, cada vez con menos audiencia, donde se presentaba como víctima de una conspiración familiar. Ninguno de sus intentos tuvo efecto. Ni sus contactos, ni su apellido, ni su soberbia le devolvieron lo que creía suyo por derecho. Pero lo que más le dolía, aunque nunca lo admitiría, no era perder la casa. Era haber perdido el control. Ese poder que ejerció durante décadas, con frases cortantes y miradas de juicio, se le había escurrido entre los dedos como arena seca. Ahora era solo una figura antigua en un entorno que ya no le respondía. Luciana, en cambio, no celebraba. No sonreía. No presumía. Solo observaba en silencio. Aquella mañana, no estuvo presente en la entrada de la casa cuando llegaron los trabajadores a embalar las pertenencias de Dora. Se había retirado temprano a la Fundación Renacer, donde tenía una reunión con un grupo de mujeres recién llegadas. No por evasión, sino porque había decidido, con la misma firmeza con la que un día eligió quedarse en pie, no convertir el cierre de ese ciclo en un espectáculo. En su lugar, dejó instrucciones precisas y a un abogado de confianza que supervisaría el procedimiento. Todo se haría con respeto, pero con claridad. Lo justo no necesita humillar. Dora, al ver que Luciana no estaba, se sintió aún más herida. Había preparado un discurso para enfrentarla. Un último ataque cargado de veneno disfrazado de dignidad. Pero no tuvo a quien lanzárselo. Se quedó con las palabras atragantadas, sentada en la butaca donde tantas veces dio órdenes. A su alrededor, las cajas crecían una a una, y con cada objeto que era envuelto, se empacaba también una parte de su pasado. Una de las empleadas más antiguas, Estela, pasó frente a ella sin bajar la mirada. Antes, se habría detenido a pedir permiso para cada movimiento. Ahora, simplemente le informó que iban a desmontar las cortinas de su habitación. Dora no respondió. Por dentro, hervía. Pero por fuera, comenzaba a aprender lo que nunca imaginó, la irrelevancia. Cuando subieron las últimas cajas al camión, el abogado se acercó con discreción. Señora Velasco, el vehículo la llevará al departamento que su sobrina ha preparado. Todo está pagado por los próximos 6 meses. Si necesita asistencia adicional, puede comunicarse con nosotros. La señora Luciana ha solicitado que tenga todo lo necesario. Dora no lo miró. Solo se levantó, tomó su bolso y salió por la puerta principal sin volver la cabeza. Ni una palabra de agradecimiento. Ni una súplica. Solo el eco de sus tacones sobre el mármol, cada paso más hueco que el anterior. Nadie la despidió. Nadie la acompañó al auto. Y ese fue su verdadero final. Esa misma tarde, mientras el camión con las pertenencias de Dora se perdía entre las calles, Luciana estaba en la fundación, sentada frente a un grupo de mujeres que acababan de llegar al programa. Había de todo, jóvenes con niños pequeños, adultas mayores con miradas rotas, mujeres en silencio, otras llorando. Cecilia, como siempre, coordinaba con calidez y orden. Luciana no dijo nada al principio. Solo observaba. Fue entonces cuando recibió una carta. La dejó sobre la mesa unos segundos, aún cerrada, mientras una voluntaria le contaba cómo había sido la última actividad. Finalmente la abrió. No tenía remitente, pero reconoció la caligrafía enseguida. Era de Reina, una joven del barrio donde creció, a quien no veía desde hacía más de 10 años. La carta decía: Luciana, no sé si recuerdas cuando me ayudaste a escribir mi primera solicitud de empleo en la biblioteca comunitaria. Yo tenía 18 años y una pareja que me controlaba hasta el aire. Te conté mi historia con vergüenza,
pero tú no me juzgaste. Me hablaste del valor de salir a tiempo. No lo hice entonces, pero sí lo hice ahora. Te vi en un programa hace unas semanas. Contaste tu historia. Me reconocí en cada palabra. Esa noche empaqué mis cosas. Mi hijo y yo dormimos en un albergue esa semana. Después llegamos a una casa de transición. Estoy estudiando. Él va al kinder. No te escribo para pedir nada. Te escribo para decirte gracias. Porque tu historia salvó la mía. Luciana la leyó completa sin pestañear. Luego la dobló con cuidado, la guardó en su bolso y salió al jardín. Se sentó en una banca, junto a un árbol de jacaranda que recién empezaba a florecer. Cerró los ojos. Sintió el viento suave contra el rostro. Y entonces entendió, con la claridad de lo que no necesita palabras, que todo lo vivido había valido la pena. Esa noche, la mansión volvió a encender sus luces en cada rincón. No por ostentación, sino por presencia. Luciana había decidido que, ahora sí, esa casa podía ser habitada en libertad. Caminó por los pasillos con pasos lentos. Entró en la biblioteca. Tocó los lomos de los libros que alguna vez solo pudo limpiar. Encendió una lámpara antigua que había estado guardada durante años. Bajó al comedor, pasó los dedos por la madera pulida de la mesa. Y luego fue al jardín. Ese mismo jardín trasero que, por años, le fue prohibido con frases como ese espacio es solo para la familia. Ahora, lo cruzaba descalza, con un vestido suelto, sin apuros, sin miedo. Sintiendo el pasto bajo los pies. El aire en la piel. La paz, por fin, en el alma. La casa no gritaba victoria. Solo respiraba. Y ella también. Luciana no necesitó castigar. No necesitó gritar. Su justicia no vino en forma de revancha. Vino en forma de silencio respetado. De espacio recuperado. De otras mujeres caminando a su lado. Y en un mundo donde muchas veces se les exige callar, ella eligió hablar. No con rabia, sino con propósito. No para destruir, sino para construir algo nuevo. Luciana no gritó. No golpeó puertas. No lanzó amenazas ni buscó venganza. Simplemente esperó su momento. Y cuando llegó, no lo usó para hacer daño, lo usó para liberarse. Durante años fue tratada como una sirvienta en su propia casa. Cayó ofensas, soportó desprecios, se volvió invisible. Pero no porque no tuviera fuerza, sino porque a veces, la dignidad se defiende en silencio. Muchos pensaron que sin su esposo ella no valía nada. Que perderlo sería su ruina. Pero fue al contrario. Fue su oportunidad para renacer, para recuperar el lugar que le habían arrebatado, para mirar a los ojos a quienes antes la humillaron y decir, sin levantar la voz, ahora decido yo. Luciana no se quedó con la herencia por codicia. Se quedó con la libertad que tanto merecía. Y, en lugar de encerrarse en su triunfo, lo convirtió en camino para otras. Para esas mujeres que aún viven calladas, que creen que exageran, que aceptan el desprecio porque confunden amor con obediencia. Ella no necesitó demostrar nada con palabras. Porque cuando una mujer se levanta con dignidad, su sola existencia es una respuesta. Y así, sin vengarse, sin humillar, Luciana ganó. Porque el verdadero poder no es imponer. Es vivir en paz sin pedir permiso. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. ¡Hasta luego!